masterclass va a permitir entender la gestión del cambio. ¿Y cómo es ese proceso de gestión del cambio? ¿Qué etapas tiene? ¿Cómo funciona? ¿Para qué me sirve? En esta masterclass vas a entender qué debes hacer, qué etapas tienes que tener como referentes y cuáles son muy claves para lograr esos procesos de transformación y de gestión del cambio, para que el cambio sea bienvenido, para que lo nuevo no sea visto como algo que va a acabar la organización o de pronto va a acabar mi empleo. Esto es muy interesante y la buena práctica que vamos a usar va a ser la de John Kotter, que tiene una teoría espectacular de gestión del cambio. Entonces, en esta masterclass vas a aprender a hacer eso. Vas a entender cómo apropias un instrumento, lo aplicas e identificas tus debilidades al interior de tu organización. Y con ello puedes tener un claro referente de cómo haces un proceso interesante de gestión del cambio que le sirva a tu organización, que de verdad tenga los elementos válidos y claves, que sea aplicable desde todos los aspectos, o sea, que lo puedas replicar y que definitivamente genere unos KPIs, unos indicadores que te permitan percibir el cambio. El modelo de John Kotter para hacer procesos de gestión del cambio. Pues resulta que tenemos una persona que se llama John Kotter. John Kotter nos regala un modelo muy interesante para hacer procesos de gestión del cambio en las organizaciones. Este modelo consta de 8 pasos. Tiene 8 pasos que, seguidos consecutivamente, deben aportarme un buen ejercicio de gestión del cambio. Entonces, John Kotter lo que hace es, toma la organización, dimensiona las debilidades, las fortalezas, como esa matriz DOFA que debiésemos hacer antes de cualquier cosa para darnos cuenta con qué contamos. Es importante hacer el entendimiento de que todas las organizaciones son distintas. Hay veces cometemos un error sistemático y es creer que las organizaciones son iguales. Bajo ninguna perspectiva son iguales, todas son distintas. Inclusive una organización que tenga una sede en un país y otra sede en otro país son distintas. Las personas y las culturas son distintas. Por ende, su tasa de transformación es diferente. Cambia. No lo hacen a la misma velocidad. Quisiéramos que fuese así, pero no lo es. Entonces, es muy importante dimensionar la organización en la que vas a hacer tu proceso de gestión del cambio, tu ejercicio de gestión del cambio. Bien, entonces volvamos a John Kotter. Entonces, John Kotter nos propone un modelo de 8 pasos. Los 8 pasos son todo un ejercicio metodológico de marco de trabajo para hacer gestión del cambio y poder contemplar como todos los elementos que tienes que tener en cuenta cuando haces gestión del cambio. Entonces, lo primero que nos propone Kotter es, hay que crear un mensaje de urgencia. Este mensaje debe ser convincente, debe venir desde la alta dirección. Es decir, la alta dirección debe estar comprometida con el cambio en la organización. Si la alta dirección no está comprometida, difícilmente vamos a afectar la cultura de la forma como lo queremos hacer. No vas a impactar tanto si no convences a esa alta dirección y si la alta dirección no está de acuerdo con el ejercicio que se va a hacer. Después, ¿qué haces? Formas una coalición guía. Esto es un equipo de líderes. Entonces empiezas a identificar cuáles son los líderes que hay. Entonces, esta es la segunda parte de nuestro modelo. Entonces, formar la coalición guía, tomar ese equipo de líderes, consolidarlo, empoderarlo, que tengan claro lo que vamos a hacer, que tengan claro cuáles van a ser los cambios que se vienen y cómo se vienen. Después, ¿qué vamos a hacer? El tercer
paso dentro de este modelo nos dice, vamos a crear una visión, una visión. ¿Y qué secreto tiene esta visión? Que es una visión compartida. Debe ser convincente, clara, de alguna forma de tener unos elementos que incentiven, que motiven a los colaboradores, a las personas de la organización, para que ese cambio no tenga tanta resistencia como normalmente tienen todos los procesos de transformación. Después de crear bien, de haber consolidado y de tener esa visión compartida, ¿qué debes de hacer? Comunicarla. Y para eso vas a utilizar diferentes recursos que puede tener la organización. Es decir, carteleras, sitios web, pantallas, capacitaciones, sensibilizaciones, lo que tú quieras hacer. Se hace todo un ejercicio de comunicación de manera que los stakeholders tengan claridad del proceso, de los beneficios, de los riesgos, de las dificultades, de ese escenario que se viene, que es natural dentro de cualquier ejercicio de transformación, pero que siempre genera cosas positivas, que es lo que hay que resaltar todo el tiempo. Bien, después de eso debemos pensar en eliminar los obstáculos. Es decir, pensamos en qué obstáculos hay dentro de la organización y entonces vamos identificando y eliminando esas barreras que se presentan en la organización. Después se genera un ejercicio de triunfos a corto plazo, algo que nosotros normalmente llamamos así coloquialmente, victorias tempranas. Entonces empezamos a identificar esas victorias tempranas que vamos a tener dentro de nuestro ejercicio porque de alguna forma tienes que medirlo, ¿cierto? Y esto va a permitir que las personas se motiven aún más. Después de ese ejercicio de triunfos a corto plazo, de victorias tempranas, pues se consolidan las mejoras que puede tener el proceso. Recuerda que todos los procesos pues están a expensas de que se tengan ciertas mejoras posibles. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Ese ejercicio hay que tenerlo muy en cuenta. Y un último que debes de tener en cuenta es que hay que anclar a la organización eso que para nosotros va a ser valioso. Entonces debemos de construir todo un escenario donde nosotros anclemos a la organización para que este cambio sea duradero. Entonces hay que anclar esos enfoques a la cultura organizacional. Y esto es integrarlo a la cultura, hacerlo del día a día, hacerlo del común. Esto significa que los valores, los comportamientos y las buenas prácticas pues se conviertan en un escenario de día a día, una cosa habitual, no algo que hicimos porque hicimos el cambio, entonces ya mañana volvimos a estar como estábamos, sino definitivamente a todo un cambio y a cómo lo marcamos en el tiempo, es decir, cómo tú marcas ese cambio en el tiempo. Entonces, estos son los 8 pasos que me referencia a John Kotter, para hacer gestión del cambio. Pero cuando tú los miras, parecieran complejos, pero no lo son, son simples. Hay es que tener un ejercicio colaborativo, comunicativo, de liderazgo, ¿sí? De empoderamiento. Hay que generar las capacidades que no tengamos. A veces el susto, los miedos, es porque no tenemos las capacidades para afrontar estos nuevos cambios. Y hoy en día con la inteligencia artificial, pues más aún, hay mayor susto y hay mayor, de alguna forma, hay mayor dificultad para implementar ciertas cosas porque hay mucha resistencia. Entonces, esto con un buen modelo de esta naturaleza implementado te va a funcionar muy bien dentro de los cambios de la organización. Hablemos ahora de lo que es la gestión del cambio. Últimamente hemos escuchado que se habla por doquier de la gestión del cambio y de la gestión del conocimiento. Básicamente no nos definen claramente qué es eso, ¿sí? Pero pues hay un común entendimiento.
Entonces, miren, la gestión del cambio es un enfoque estructurado que se va a dar cuando hay una transición. ¿Una transición hacia dónde? Pues una transición hacia otro estado. El estado puede ser involucrar una nueva tendencia, involucrar una nueva tecnología, cambiar la forma como hacemos los procesos en la organización. Entonces, la gestión del cambio va a permitirse ese entendimiento de cómo se hacen las cosas, de cómo se van a llevar desde ahora, es decir, desde que ya hagamos el cambio, cómo se van a llevar ciertas situaciones. Hay preguntas que uno puede hacerse, como la gestión del cambio debe hacerse antes, durante o después, o todo al tiempo. Y muchas pueden ser las respuestas, porque cada organización es distinta. Cada organización tiene sus procesos o desarrolla sus procesos de acuerdo a ciertas capacidades con las que cuenta que se comportan en unos escenarios muy particulares. Me explico. Las personas tienden a hacer las cosas a su manera muchas veces en la organización. Entonces, cuando llegamos con procesos de gestión del cambio, es buscando que esas personas no sientan que se les está agrediendo el espacio. Entonces, la gestión del cambio va a permitir que ese escenario sea más blando, que no sea tan duro, que no haya tanta resistencia, aunque la resistencia no es la única variable que vas a ver aquí. En esta masterclass vas a entender qué es gestión del cambio desde su principio hasta su final. Entonces, en contexto, la gestión del cambio es ese proceso, es esa transición, es ese ejercicio de buenas prácticas que me permiten a mí como organización hacer cambios significativos que definitivamente modernicen, cambien y actualicen algunos procesos de la organización o algunos procedimientos que se vienen haciendo de una forma diferente. La gestión del cambio siempre se debe hacer buscando la mejora de los procesos, pero eso no siempre es cierto. Y yo voy a colocarles en esta masterclass unos ejemplos para que se den cuenta que no siempre el ejercicio va a ser positivo. Pero si lo percibimos muy bien, después de esta masterclass, vamos a tener los elementos relevantes para considerar procesos de gestión del cambio que apalanquen la transformación digital de las organizaciones. Gestión del cambio. Qué interesante poder reconocer que todas las organizaciones cambian y de que hay que hacer procesos de gestión del cambio al interior de la organización. El cambio debe ser bienvenido. Debemos poder, en nuestros ejercicios de transformación, liderar el cambio, dimensionarlo y proponerlo. Acá el secreto es que lo más importante para cualquier proceso de implementación o de transformación de una organización es que haya cambio, es que las personas aprueben el cambio, es que les guste el cambio, es que se metan en el cuento del cambio. Y este es un ejercicio que se da generalmente cultural, no puede ser tan mandatorio. Y entonces aquí en el cambio sí que hay que hacer. Y hay que hacer desde el comienzo muchas veces. Hay que mencionar muy bien para hacer el proceso de gestión de cambio paralelo. Si no, puede pasar lo que ha pasado algunas veces, que en algunas organizaciones la dirección no ha pensado en los colaboradores, en los trabajadores y ha cambiado los sistemas de información y ya ellos no lo quieren usar. Y entonces las inversiones de miles de millones se pierden porque las personas no quieren trabajar de esa manera, porque ese no es un ejercicio que a ellos les guste. Entonces el ejercicio de transformación de cambio debe ser visto bien, de una forma bien interesante, en donde de verdad se tengan factores de comparación y diferenciales para que esos empleados o esas personas, esos stakeholders que interactúan con todo este proceso de transformación, pues lo acojan de la mejor manera. Y esto es que lo empoderen, que lo apropien y que sea un ejercicio cultural en la organización. Para eso hay varias
posibles buenas prácticas. Yo recomiendo la práctica de Kotter. Son 8 pasos para hacer gestión del cambio en las organizaciones. Y me ha funcionado muy bien y he visto en los escenarios donde se ha puesto que ha funcionado muy bien. Entonces, recomendación, hacer gestión del cambio. ¿Y cómo se hace este proceso de gestión del cambio? Fácil. Lo primero es que el cambio debe venir apalancado desde la estrategia de la organización, es decir, desde la dirección. Es decir, los directivos de la organización deben enviar algo que llamamos un mensaje de urgencia. Entonces se crea el sentido de urgencia, que es la necesidad del cambio en la organización. Entonces se crea el sentido de urgencia y hacemos que baje el mensaje. Es decir, que todas las personas de la organización, no importa que por ejemplo sea la persona de servicios generales, participe en este proceso. Va a ser muy importante. Bien, después se forma una coalición poderosa, es decir, un equipo que esté compuesto por líderes, por personas que estén dispuestas a apalancar este cambio y hacer ese proceso de transformación. No basta solo con decir que lo vamos a hacer, basta con que haya recursos humanos comprometidos con el cambio. ¿Listo? Después de eso creamos una visión de cambio para todo el mundo. Y la empezamos a consolidar y a socializar. Esa propuesta de visión del cambio debe ser ambiciosa, pero también debe ser clara la forma como se va a bajar. Es decir, cómo se va a transmitir a los demás. Después, ¿qué hacemos? Pues comunicamos esta visión de cambio. Hacemos que la visión de cambio sea partícipe para todas las personas. Después empoderamos a otros para actuar. Es decir, capacitamos, captamos líderes de la organización que apalanquen aún más este proceso. Cada vez más empoderamos ese equipo inicial. Entonces empezamos a pasar esa sinergia a otros líderes que hagan que definitivamente el ejercicio vaya dejando marca en la organización y vaya gestionando ese cambio. Después identifico unas metas a corto plazo, lo que muchas veces llamamos victorias tempranas. Entonces empiezo a identificar esas victorias tempranas para irlas organizando en el tiempo, para irlas consolidando. Y voy integrando y haciéndole seguimiento a esos triunfos que voy alcanzando. Después debo consolidar las ganancias y producir más cambios. Es decir, tengo que ver qué he ganado y hacer que haya mayor ganancia. Maximizar la ganancia. Podríamos decir, aquí hago que esto que haya un crecimiento exponencial del tema. Y esto va a ser muy atractivo para todos, incluyendo para los directivos de la organización. Y lo último es anclar los cambios, que los cambios queden en la organización. Entonces genero todo ese proceso para que definitivamente marque, se use, se aplique el proceso de gestión del cambio. Esto es gestión del cambio. Así se hace gestión del cambio. Así lo hacemos en transformaciones digitales, en implementaciones, en cambios sustanciales y significativos de la organización. Este es el mejor. Si debe quedar un mensaje, este es el mejor mensaje. Cambias una organización cuando puedas llegar a su cultura, cuando puedas hacer que esa cultura se modifique, cuando puedas hacer que las personas lo acepten, cuando puedas hacer que se crea en lo que estás cambiando. En ese momento estamos en transformación, en ese momento estamos en cambio y necesariamente en ese momento estamos en crecimiento. Cuando estoy entrando a implementar el modelo de Kotter, pues ya vimos que tuvimos ciertos pasos. Pues esos pasos hay que saberlos dar y hay que darlos de una forma particular para que te genere mejores resultados. Esto va a hacer que nuestro ejercicio sea un éxito o un fracaso. Recuerda que muchas veces como comienzas
termina. Si comienzas mal, puede terminar las cosas muy mal. Entonces, aquí el mensaje es, hagámoslo de la mejor manera. Entonces, el primer paso dentro de nuestro modelo de Kotter para gestión del cambio es cómo crear esa urgencia, cómo crear el mensaje de urgencia. Ya dijimos que el mensaje de urgencia viene desde la alta dirección, es decir, desde la estrategia organizacional, desde donde tenemos nuestro CEO, nuestro CEO, nuestros directivos. Desde ahí debe bajar el mensaje para que nosotros podamos apropiar de mejor manera el cambio. Pero entonces, ¿cómo creamos la urgencia? Esa es la pregunta del millón acá. ¿Cómo haces para crear un mensaje de urgencia? Entonces, bien, te voy a dar 3 tips que van a ser claves para que puedas crear ese mensaje de urgencia de una forma efectiva. El primer tip que te voy a dar es muestra datos claros. Haz ver datos puntuales muy, digamos que tengan un rigor de calidad para que las cifras que muestres sean contundentes. ¿Ven? ¿Y como qué cifras podré mostrar ahí? Entonces, fácil, te voy a dar pistas. Por ejemplo, ahí puedes mostrar cifras de baja productividad. Puedes mostrar cómo ha sido baja la productividad en ciertos momentos. De pronto, posibles pérdidas de clientes. Recuerda que traer un cliente a una organización cuesta mucho y si los estoy perdiendo, pues esto va a impactar mucho a nivel estratégico para que apropien ese mensaje de urgencia. ¿Y qué otro puede estar ahí? Por ejemplo, nuevas amenazas, cambios del mercado, cambios de las políticas, cambios de la forma como se regula. Entonces, te he dado un tip súper valioso para empezar a crear este mensaje de urgencia. Segundo tip que te voy a dar. Cuenta historias reales. Haz una historia, cuenta una historia. Casos de fracaso o éxito de tus competidores o de los competidores de la organización, porque posiblemente no son tuyos. Entonces puedes mostrar, por ejemplo, cómo en procesos donde no se han efectuado ejercicios del cambio serios y responsables, pues las cosas no han funcionado, se ha invertido mucho dinero, pero se ha perdido. Entonces cuenta historias reales. Ese es el segundo tip que te doy. Un tercer tip para que puedas ubicar ese mensaje de urgencia. El tercer tip que te voy a dar es el siguiente. Involucra emocionalmente. Haz que las personas sientan la necesidad de actuar, de hacer. Haz que eso prevalezca, que eso sea un elemento de cambio, de transformación. Si puedes llevar el mensaje y si puedes empoderar a la alta gerencia para que se genere ese mensaje de urgencia, definitivamente habrás arrancado con el pie derecho tu ejercicio de gestión del cambio organizacional. El segundo paso en el modelo de John Kotter para gestión del cambio es formar una coalición poderosa. Debe ser fuerte esa coalición, es decir, un equipo, un muy buen equipo. Bueno, ¿y cómo puedo hacer ese equipo? ¿Quién debe estar en esa coalición poderosa? Entonces te voy a dar 3 tips de cómo identificas posibles stakeholders que pueden aportarte en esa coalición. ¿Y el por qué? Para que lo tengas claro. Bueno, vamos con el primero. Te voy a dar el primer tip. El primer tip son los que tienen el poder formal. Esos son los líderes, los gerentes y esos directivos que tú consideras que ellos tienen poder formal, tienen mando, ¿sí? Tienen responsabilidad y tienen cumplimiento, por supuesto.
Esos van a ser nuestros primeros a tener claros en esta posible coalición con el equipo. Ese es el primer grupo de personajes que vas a poder, con los que vas a poder tener en cuenta para formar ese equipo, para formar esa coalición definitivamente de cambio y de transformación organizacional. Bien. ¿Cuál es el segundo? Vámonos para el segundo. El segundo son aquellos que tienen credibilidad e influencia informal. Influyen. Cuando ellos hablan, como que transmiten, como que les copian. Sí, hay unos líderes que no necesariamente son directivos, pero uno sí percibe y ve que definitivamente las personas los siguen, les creen. Ese tipo de personas pueden estar acá en esta coalición. Por supuesto, puedes involucrarles, van a ser de mucho valor porque muchas veces están al mismo nivel, entonces tienen una gran confianza en ellos. Y el poder transmitir con ellos un mensaje claro, pues puede ser muy valioso. Entonces, si vas a formar ese mega equipo de la Liga de la Justicia del Cambio, pues vas a tenerles en cuenta. Entonces, los que tienen credibilidad e influencia informal. Bueno, ¿y cuál es el tercer grupo del que me hablaste? Pues es este, de los que tienen pasión, compromiso y habilidades. Son esos que saben hacer, son esos que tienen unos elementos que uno dice, ve, este la tiene clara para hacer las cosas. Esas personas te van a ayudar mucho. Esos stakeholders van a ser muy interesantes de la forma como participen en el cambio, la forma como nos ayuden a construir ese cambio. Por supuesto que van a ser muy valiosos. Y vamos a hacer que en nuestro ejercicio, pues ello resalte. Entonces ellos van a ser muy valiosos para poder transmitir este ejercicio de cambio de la organización. Ya sabes con qué tres tipos de actores puedes contar en la organización para que esto sea un motor de cambio que inspire, que convenza, que transmite y que mueva al resto. Crear una visión clara hacia el cambio. Aquí es donde vamos a empezar a mostrar cómo se va a ver ese cambio, a crear esa imagen del futuro después de que hagamos el cambio, ¿sí? Después de que nosotros de alguna forma asumamos el cambio, la forma como vamos a actuar en adelante. Entonces la pregunta acá es, ¿qué hace que la visión sea efectiva? ¿Cómo establecemos esa visión para que definitivamente todos nuestros stakeholders lo entiendan como algo efectivo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta? Aquí es donde vienen los aspectos fundamentales. Entonces te traigo tres aspectos para que los tengas muy en cuenta y van a ser representativos. Entonces, el primero, que sea clara. Esa visión tiene que ser clara. Es decir, en segundos cualquier persona debe de entenderla. Si yo trajese un niño o un adulto mayor, un abuelito, y lo pongo a que lo lea o que la lea, pues debe entender claramente lo que pusimos ahí. Debe sentir ese significado de una forma muy clara. No debe dar pie para ambigüedades, para que se entiendan otras cosas, ¿no? Debe ser totalmente clara, muy transmitible y en un lenguaje que sea muy coloquial, no tan técnico, porque entonces hay personas que no te la van a entender. Entonces debe ser algo muy claro. ¿Cuál es el otro aspecto que te traigo acá? Debe ser inspiradora. Debe generar una emoción, un propósito. Entonces, cuando establezcas esa visión, pues vas a tener en cuenta que sea inspiradora, que me gustaría ser lo que me gustaría ser. Por eso a los niños muchas veces les preguntamos, ¿qué te gustaría ser cuando grande? Es eso.
Entonces, acá vamos a tener un aspecto inspirador, ¿sí? Que me motive, que tenga un propósito, un por qué ser, por qué cambiar. Entonces, vas a tener en cuenta este segundo aspecto o este segundo tip que te estoy dando. Te voy a dar el tercero. Tercero, que sea realista, pero ambiciosa. O sea, no nos vamos a poner a imaginar de que vamos a ir hasta la luna, ¿sí? Porque de pronto no contamos con los recursos, pero sí de ser ambiciosa, sí de generar reto, ¿sí? Que nos retemos, que intentemos llegar a donde queremos estar, que salgamos de algo que llamamos la zona de confort. Todas las personas tendemos a quedarnos en una zona de confort. Entonces hay personas que les pasan 10 años, pues porque su trabajo lo hacen constantemente todos los días y esa es su zona de confort. Todos los días martillan, pues siguen martillando, ¿cierto? Ya como cogen destreza, pues ya lo hacen fácilmente. Entonces su trabajo termina siendo una actitud, un trabajo monótono, unas actividades operativas que no generan ningún cambio, pero pues se hace en modo control remoto. No se presta atención por mejorar. Entonces, acá en esta visión nos retamos para salir de esa zona de confort. Esto es lo que va a hacer que en este tercer paso del modelo de Kotter, pues definitivamente tengamos la oportunidad de plantear una visión ambiciosa y efectiva. Comunicar la visión del cambio de manera efectiva. Entonces, esto pues suena simple porque sería un mensaje hasta por un correo, ¿verdad? Pero eso no es tan fácil, no es tan simple. Esto tiene que ver con la gestión de esos stakeholders y de cómo hablas con las personas. Entonces, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? No es fácil, pero vamos a darte unos tips para que lo tengas súper claro y estos te van a empoderar y te van a dar argumentos para que definitivamente llegues a un ejercicio muy positivo para ese ejercicio, valga la redundancia, de gestión del cambio que estamos construyendo en la organización. Entonces, ¿qué tips tenemos acá? Vamos a ver. Vamos a darte el primer tip. El primer tip dice, repite el mensaje. Hay que transmitirlo varias veces. No solo un correo, pueden ser varios. No solo en una pantalla, puede ser en otra. Sí, en las presentaciones, en las reuniones que se tengan. Todo el tiempo hay que ir martillando, todo el tiempo vas haciendo. Porque esto para que nos quede en la organización requiere constancia, no basta que lo enviaste por un correíto y ya eso quedó. No, te queda como un ejercicio de consultoría cumplido. Pero en la realidad eso no es serio. En la realidad tiene una complejidad mayor. Gestionar a las personas es lo más complejo que tienes. Y en gestión del cambio lo hacemos todo el tiempo. Entonces, ojo, repetir ese mensaje. ¿Listo? Segundo tip que te voy a dar que va a ser súper valioso. Usa historias. Conéctate emocionalmente. Puede ser al comienzo de la reunión o puede ser en unos espacios particulares que vas brindando y vas mostrando cómo el cambio ya se percibe, cómo ese escenario va a hacerle bien a la organización, cómo esa imagen que tenemos, pues definitivamente en el tiempo, pues se va materializando. Entonces esto hay que mostrárselo a todos, hay que mostrarlo sin ninguna restricción. Entonces podemos crear nuestras historias y transmitirlas, contarlas. Van dos. Otro, sé transparente, que las personas entiendan que esos desafíos que tú les cuentas son como tú lo estás diciendo. Que definitivamente se entiende claramente lo que estamos haciendo. Se entiende claramente
eh, hacia dónde vamos o qué vamos a hacer. Lo tenemos muy claro. Incluso transmitir a esas personas, a esos stakeholders, que se pueden presentar errores y que eso es normal de cualquier proceso de aprendizaje. Y que mejor si se nos presentan rápido, porque si se nos presentan rápido, podemos mejorar más rápido y podemos hacer que las cosas funcionen mejor. Entonces hablamos de esos desafíos, no solo de las oportunidades, sino de los retos que conlleva este ejercicio. Entonces va a ser muy importante. Bueno, siguiente tip. Involucra a todos. Busca que las personas entiendan lo que se está haciendo, entiendan ese beneficio, entiendan para dónde vamos. Si tú haces esto de verdad en la organización, vas a contar con una gran cultura de cambio. Y esto bien empoderado no solo para el proceso que vengas haciendo o para el que lo hagas, sino para los demás, pues va a ser un aliento muy importante, porque definitivamente en transformar la cultura de la organización hay un secreto, pero es el secreto del éxito. Elimina las barreras y empodera el cambio. Para seguir con esta fase 5 del modelo de Kotter, en esta etapa quinta, se requiere eliminar esas barreras. Pero uno pudiese pensar, ¿cuáles son esas barreras? ¿Cierto? Para que nosotros podamos sacar a flote el proceso de gestión de cambio. Entonces te voy a dar 3 tips para que las identifiques fácilmente o de una mejor manera. Entonces te voy a indicar cuáles van a ser esas barreras posiblemente. Bueno, entonces vamos con el primero. El primero son estructuras organizativas que son anticuadas. Entonces ya lleva tanto la organización y yo lo hago así porque siempre ha funcionado así. Y esa información es mía y punto porque son mis archivos, no son los de la organización. Entonces, ese tipo de respuestas y de cosas, pues lo que nos dice es, ven, esta estructura organizacional, de pronto hay que cambiarla, de pronto hay que modificarla. Entonces, en algunos casos, pues hay que de pronto reorganizar los roles o identificar aquellos procesos que se están de alguna forma atravesando en el progreso de nuestra implementación, ¿cierto? En nuestro ejercicio de cambio, y pues hay que cambiarlos. Entonces, si hay que actualizar esos procesos, pues podemos hacerlo. Podemos hacer reformulación de muchas cosas. Entonces, habrá que darnos cuenta, de acuerdo a la organización, pues cómo están estas estructuras y cómo las podemos organizar para que apalanquen el cambio, para que lo apoyen, para que lo posicionen, para que lo promuevan. Y este ejercicio pues lo hacemos adentro de la organización. Estructuras organizativas inadecuadas o anticuadas. Bueno, bien. ¿Cuál otro aspecto te voy a dar? Te voy a dar este. Resistencia al cambio. En todas las organizaciones hay una resistencia al cambio. La resistencia ocurre por muchos factores, entre ellos que las personas sienten miedo, puede haber un tema de sentimientos, puede haber un tema de apego hacia lo que se viene haciendo, puede haber un susto porque de pronto se pierde el trabajo y entonces me van a echar de la organización. Entonces todos esos miedos, todas esas dudas, esa cultura de la inercia, que las cosas van funcionando porque están como ahí, siempre han funcionado así. Entonces se pueden abordar con capacitación, con apoyo emocional, con un mejor relacionamiento con estos stakeholders. Hay que identificarlos, hay que caracterizarlos y hay que hacer ese seguimiento para poder potencializar a la organización. En algunos casos posiblemente incluso son capacidades que no se tienen. Entonces por eso posiblemente con temas de capacitación o de práctica lo podemos solucionar, pero hay que identificarlo. Entonces esta es una muy buena etapa para dimensionar esas barreras, esos obstáculos que se pueden presentar y removerlos. Quitar esas barreras para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro ejercicio de transformación, en nuestro ejercicio de cambio.
Bueno, el tercer aspecto o el tercer tip que te voy a dar va a ser la falta de recursos. Generalmente nos quejamos por la falta de recursos, es decir, que no se tenga en cuenta el equipo con el que se están haciendo los cambios o el equipo que se necesita, que falten recursos, ¿cierto? Compramos el Ferrari, pero no tenemos para la gasolina, entonces como que eso no nos puede pasar. Entonces hay que asegurarnos y hay que gestionar para que se tenga lo necesario y no por la ausencia de recursos se tenga aquella excusa de no hacer las cosas o de no posibilitar el cambio. Entonces es muy importante poderlo apalancar. He visto organizaciones que compran unos procesos, unos sistemas de información, unas máquinas muy costosas y en algunos casos no saben cómo mantenerlas en el tiempo, ¿sí? Y esto hace que los procesos de cambio y de transformación pues se obstaculicen. Puede que te funcione muy bien al comienzo, pero ya cuando entra al día a día de la organización, pues se nos cae el proceso. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta, ya sabes cuáles son estas barreras. El paso 6 del modelo de John Kotter para gestión del cambio tiene que ver con aquellas victorias a corto plazo, en crear esas victorias a corto plazo, en que las diseñemos, en que las propongamos. Esto va a ser muy positivo para la organización porque lo que va a hacer es que la organización pues se motive hacia este ejercicio de cambio y de transformación. Le va a gustar. Vamos a tener cada vez más personas motivadas y van a aportar al ejercicio que se viene haciendo y al cambio cultural que esto requiere para que definitivamente el cambio llegue y transforme como nosotros deseamos y como la alta dirección generalmente quiere. Bien, pero entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos hacer esto? Entonces, acá te voy a dar 3 tips para que los tengas en cuenta, para ubicar esas victorias tempranas. Entonces, vámonos con el primero. Definir objetivos que sean pequeños y alcanzables. Es decir, te vas a sentar con el equipo y van a definir esos posibles objetivos sobre los cuales vamos a mostrar el avance, la consecución de esos hitos. ¿Cierto? Que son victorias que podemos celebrar a corto plazo, que las vemos, que las podemos lograr. Ahí es conveniente tener una holgura para que no pase lo que he visto en algunos procesos, que se genera esa expectativa, pero el día que tenía que salir no salió. Y entonces salió después, sí, es una victoria temprana, sí, pero se generó un mal ambiente porque desde el comienzo se generó esa expectativa, la cual no se cumplió en el tiempo. Entonces hay como que dejar una holgura para cumplir sí o sí. Muy importante esta recomendación. Bien. ¿Qué otra recomendación te doy? Hacer visibles los avances. Estar mostrando que todo el tiempo nuestro proyecto está avanzando. Nuestro escenario de cambio y transformación está mostrando resultados. Esto es muy importante. Hay veces no se muestra, sino lo mostramos como hasta el final y entonces pues no tiene la acogida, no tiene el seguimiento. Es como cuando tú estás en un mundial. Piensa que esto es un mundial. Tú todos los días vas mirando cómo van los equipos, quiénes jugaron, cuántos goles hicieron, ¿cierto? Hay personas que son así, les gusta eso. Entonces es como meterlos en nuestro mundial, pero nuestro mundial es de gestión del cambio. Estamos haciendo un proceso de transformación. Es totalmente válido y esto lo que hace es volver tangible el esfuerzo colectivo que se viene haciendo. Ellos lo materializan, los stakeholders lo empiezan a sentir y eso va a ser muy importante para nuestro proceso de cambio y de transformación. Bien. ¿Cuál otro? Celebrar cada logro. Hay que mostrar que definitivamente con cada uno de los logros pues estamos construyendo, ¿sí? Y es igual a lo que te decía del partido de fútbol. Cuando ganamos en el partido, lo que hacemos es celebrar y nos sentimos muy bien. Acá buscamos eso mismo.
esa empatía, ese sentimiento. Si puedes volver esto un poco lúdico, volviéndolo de alguna forma un juego para las personas, pues genial. A veces esa herramienta se usa para que se apropie mejor, para que se quiera de una mejor manera. A veces jugando aprendemos más y a veces jugando no se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta lo que está sucediendo. Entonces, para tenerlo en cuenta. El paso 7 del modelo de John Kotter para gestión del cambio nos habla de consolidar los triunfos e impulsar más cambios. Como hemos desarrollado toda esta plataforma de cambio y de transformación, pues debemos irla aprovechando por el camino. Entonces se nos presenta la oportunidad. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, fácil. Te voy a dar unos elementos, unos tips que van a ser muy importantes para que los tengas en cuenta. Bueno, vamos con el primero. Reconoce los logros. Es decir, asegúrate que todos vean esos logros que hemos hecho o que hemos tenido, que celebren esos avances y que se vaya reforzando ese cambio. Esa es una buena oportunidad para eso. Bien, ¿qué más tenemos acá? Refuerza la visión. Recuerda, la visión la planteamos, pero hay que irla reforzando todo el tiempo. Debemos estar martillando todo el tiempo para que nuestro ejercicio con la visión nos funcione muy bien. ¿Qué otro te traigo? Involucra a más personas. Haz que más personas se sumen al cambio. El cambio avanza todo el tiempo y necesitamos que las personas por su cuenta, de manera autónoma, se vayan vinculando a nuestra causa, ¿sí? Hay que quitar esa motivación o mejor, promover esa motivación extrínseca e intrínseca que tenemos los seres humanos. Bien, ¿y qué más? Escalar los esfuerzos. Ese es este último que te voy a dejar acá. Escala los esfuerzos, expande los cambios exitosos a otras áreas en la organización. Entonces, ten en cuenta que el modelo de Kotter no es un modelo que tú tengas que seguirlo rigurosamente, lo estamos planteando, pero es muy interesante poder aprovechar cada una de las etapas en el modelo y que cada etapa nos vaya dejando un valor para nuestra organización. La idea es ir metiendo al escenario de la cultura el cambio y que el cambio sea bien recibido y bien acogido por todos los stakeholders de la organización. Anclar el cambio en la organización. Resulta que no basta solo con que hagamos gestión del cambio, sino hay que anclarlo a la organización para que la organización empiece a percibir el cambio en todo su quehacer. Esto significa que el proceso de cambio sea posiblemente un procedimiento y muchas más cosas y que funcione de manera transversal en la organización. Es decir, que todos los procesos o procedimientos de la organización puedan aprovechar la gestión del cambio. Por eso es tan importante. Entonces, la gestión del cambio es un ejercicio que debe estar inmerso dentro de la organización. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo lo logras? Pues te voy a dar unos tips para que los tengas en cuenta, pero pues eso depende de lo que quieras hacer. Un tip. Construye sobre el éxito. Como ya tenemos un ejercicio exitoso, pues lo ideal es seguir construyendo sobre eso mismo, seguirnos motivando. Los resultados que se han obtenido, pues son pruebas fehacientes de que el cambio funciona y hay que irlas socializando. No hay que dejar que los éxitos queden por allá arrumados, sino hay que mostrarlos. Y esto nos va a permitir expandir esos logros incluso a otras áreas de la organización que se pueden ver beneficiadas de este tipo de procesos. Entonces, muy importante. Bueno, ¿cuál otra tengo acá? Institucionalizar el cambio. Entonces, asegurarnos de que este nuevo enfoque se integre en todos los aspectos de la organización. Es decir, que fluya en la organización, que sea del día a día. Que cada persona cuando va a hacer algo diga,
Miércoles tengo que hacer un ejercicio o un procedimiento de gestión del cambio porque esto es nuevo o esto va a transformar la manera como venimos haciendo las cosas. Bien. ¿Qué otro te voy a recomendar? Involucrar a más personas. Haz que las personas se involucren, que se metan en la carreta, que se metan en el cuento, que les guste esto, que el cambio fluya por la organización. Y eso quiere decir que definitivamente las personas lo van a de alguna forma aplicar, lo van a entender, lo van a asimilar. Van a encontrar algo que es muy importante, valor en el cambio. Van a encontrar que definitivamente, venga, esta gente hizo el proceso muy bien y ahora están relajados, ahora sus procesos son más fáciles. Uy, se quitaron tanta operación que tenían. Genial poder decir eso. Y un último que te lo voy a dejar de ñapa, que ese lo vamos a dejar como un adicional, es fomentar la cultura de la mejora continua. Es decir, que el cambio no sea un evento, algo que ocurrió, sino que sea una parte constante en todo el ADN de la organización, que fluya, que ya nosotros lo tengamos entendido así. Ese es el secreto. Si llegas hasta ahí, genial, tienes una organización genial porque va a empoderarse muy fácilmente del cambio. Cuando haya que hacer transformación, pues va a quedar de alguna forma más fácil poder hacer procesos de transformación y de cambio ahora que se vienen todos los cambios con la inteligencia artificial. Estos son los 8 pasos de Kotter dentro de su modelo que son muy interesantes, son totalmente aplicables a cualquier organización y se requiere definitivamente que te comprometas con el asunto y lo saques adelante con un muy buen equipo que puedes formar al inicio del proceso. Esto es el modelo de Kotter.